Saludos, bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Regálanos un me gusta y suscríbete. Padre Absoluto. Vida en la Nueva Tierra. Partes 117, 118, 119 y 120. Parte 117. Comunicación del corredor de luz. Saludos, mis queridos y amados hijos. Continuaremos hablando de la interacción entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad en el nivel sutil de la Tierra. Hoy hablaremos de cómo las fuerzas de la luz logran cruzar las capas astrales para llegar a las personas. Para que tengan una mejor idea del mecanismo de influencia de las fuerzas de la luz sobre los seres que habitan el nivel sutil de su planeta, pueden imaginarse al globo terrestre, rodeado por un anillo de energías oscuras. Esta es precisamente la película sucia, a la que se hace referencia en uno de mis últimos mensajes anteriores. Las fuerzas de la luz, para llegar a alguien que ha solicitado ayuda, deben crear una especie de corredor que conecte el espacio energético de esta persona con la dimensión donde vive la criatura de la luz. Ahora bien, ¿qué sucede con los seres astrales que se encuentran en el campo de acción de tal corredor? Al no poder soportar las energías de vibraciones muy elevadas, se dispersan en todas direcciones, se asemeja a cuando la oscuridad es atravesada por un rayo de luz, que crea un camino luminoso. En nuestro caso, se trata de un corredor energético de vibraciones muy elevadas, en el que se produce la unión entre la conciencia de la persona, que ha logrado incrementar sus frecuencias hasta un punto que le permite extender la comunicación, con el representante del mundo superior que respondió a su llamado. En este corredor, se produce la comunicación y la obtención de información de tal o cual manera, en forma de clarividencia, comprensión intuitiva, o recepción de un conjunto de información energética. Pero, ¿qué pasa con los seres astrales que han sido expulsados de sus lugares habituales? dependiendo de su frecuencia vibratoria, pueden ubicarse a cierta distancia del pasillo luminoso de esta comunicación. Así es como los seres en el astral superior pueden escuchar sus palabras y si, por alguna razón u otra, tus vibraciones disminuyen, pueden aprovechar la situación e interferir en tu canal, en nombre de las fuerzas de la luz. Por encontrarse en ese ahora muy bien informados, a ustedes no les será fácil sentir la sustitución, por lo que estarán bastante seguros de que están hablando con el representante de la luz a quien han convocado. A su vez, los seres astrales medios pueden alcanzar las vibraciones de los seres astrales superiores, por lo tanto, a medida que disminuyen sus vibraciones, también pueden interferir con su canal de comunicación, con el mundo sutil. Puedes identificarlos con más facilidad, porque no tienen un conocimiento tan rico como el que disfrutan los seres del astral superior. Asimismo, uno a uno, desciende la cadena de seres astrales medios e inferiores, que también se involucran en la materia de la ascensión, deseosos de participar en el crucial proceso de transición de la Tierra a otra dimensión. Pero, como comprenderán, esta transición es fatídica para ellos, por lo que harán todo lo posible para disminuir sus vibraciones, al desinformarlos por todos los medios disponibles, e introducirles el caos y el pánico en su espacio energético. Puedes estar preguntándote, ¿qué pasa con las fuerzas de la luz? ¿No pueden ahuyentar a estos seres? queridos míos, por supuesto que pueden, pero no pueden violar otra ley del universo, de lo semejante atrae a lo semejante. Por ser tú quien has hecho disminuir tus vibraciones, has permitido que tu canal atrajera a seres que estaban en tu misma longitud de onda. Las fuerzas de la luz no pueden hacer el trabajo por ti, por lo tanto, debes mantener constantemente limpio tu canal de comunicación con el mundo sutil. Solo tú puedes hacer esto, mediante el avance en tu nivel espiritual, y el desarrollo de la capacidad de estar siempre equilibrado y tranquilo, para mantener estable tu alta frecuencia vibratoria. Parte 118. Equipo de rescate. Ahora nos centraremos en otro aspecto de la interacción, de las fuerzas de la luz y las de la sombra.
En esta ocasión, hablaremos sobre cómo las fuerzas de la luz están ayudando a las almas perdidas que han quedado atrapadas en el astral, al elevarse a un nivel superior del mundo sutil. A veces, las almas humanas que han abandonado el nivel físico, durante mucho tiempo no pueden liberarse del cautiverio astral, debido a que cuando murieron sus vibraciones eran demasiado bajas. Pero si el alma materna ve que su partícula tiene la posibilidad de pasar a otro nivel de desarrollo, pide a los poderes superiores que la ayuden a superar los obstáculos en el camino hacia las dimensiones superiores y que aceleren el proceso de purificación. En el espacio cercano a la Tierra, hay todo un equipo de seres de luz que ayudan a las almas humanas incorpóreas a acostumbrarse al mundo sutil, después que dejan el nivel físico. ¿Qué están haciendo exactamente? Sobre todo, clasifican a estas almas según sus vibraciones y las acompañan al nivel del mundo sutil al que pueden ser atraídas en ese preciso momento. Como ya sabes, durante los primeros días después de la muerte de su cuerpo físico, el alma humana repasa toda su vida para aprender las lecciones de esa encarnación. A veces puede ser bastante doloroso, porque todas las emociones se toman más vívidamente o en un estado crudo. Además, se comprende que, incluso habiendo cometido los propios errores, no se puede mejorar la situación, ni ayudar a las personas que sufrieron a causa de ellos. Estas almas luego son ayudadas por seres de luz que alivian sus sufrimientos y les envían energías del amor y simpatía, para que aumenten las vibraciones e impedir que los seres astrales se apoderen de ellas. Queridos míos, desafortunadamente, todo lo que les sucede en la Tierra también continúa después de que abandonan el nivel físico. Esto ocurre porque la energía de la que están compuestos no desaparece, sino que simplemente pasa de la materia densa a la sutil, al igual que su conciencia que es parte de esta energía. La única diferencia es que aquí, el alma humana puede comunicarse solo con seres que están desencarnados como ella misma lo está. Así como en la Tierra está rodeada de gente buena y mala, aquí está rodeada de criaturas buenas y malas, o de luz y sombras. Si los seres astrales intentan hacer de estas almas su botín, para causarles emociones negativas al igual que en la Tierra, los seres de luz hacen todo lo posible para ayudarlos a moverse a un nivel vibratorio más alto, ya que su próxima encarnación depende de ello. ¿Cómo se siente un alma humana incorpórea cuando se da cuenta de sus errores? Muy a menudo, sufre y se siente tremendamente culpable, pero como ya saben, se trata de energías de muy bajas vibraciones de las que se alimentan los seres del astral inferior. Si es un alma de luz pura, los seres de luz llevan su conciencia en otra dirección más constructiva, para ayudarla a dar por sentada con amor y gratitud a la experiencia que ha adquirido, explicándole en ocasiones los vínculos kármicos de causa y efecto con otras personas. Por lo tanto, con el aumento de las vibraciones de esta alma incorpórea, la protegen de los seres astrales y la ayudan a moverse a los niveles más altos, donde podrá disfrutar de un descanso, para su posterior desarrollo espiritual en el nivel sutil de la Tierra. En el siguiente nivel, esta alma es encontrada por otras criaturas de luz, de vibraciones superiores. Queridos míos, como ven, la vida en el nivel sutil es bastante variada, a medida que las criaturas de luz ayudan a las personas en todos los niveles de existencia. Parte 119. Ayuda durante la espera de la próxima encarnación. Ahora me gustaría seguir hablando de cómo las fuerzas de la luz ayudan a las almas humanas desencarnadas a aprovechar al máximo el periodo entre encarnaciones. Esto es con el fin de prepararlas para el próximo descenso al nivel físico, donde tendrán una nueva experiencia. Les cuento esto en este momento, para que sepan que en el nivel sutil hay un activo trabajo de preparación de las almas viejas puras que descenderán a la nueva tierra, así esta vez construyan una nueva sociedad de quinta dimensión. Me gustaría que fueran más conscientes del papel que juegan las fuerzas de la luz en este proceso de preparación activa de la conciencia de los habitantes de la Tierra de quinta dimensión, antes de sus llegadas al plano físico, lo cual ocurre de la siguiente manera.
Aquellos que por alguna razón dejaron el nivel físico en las últimas décadas, pero cuya conciencia estaba potencialmente lista para la vida en la quinta dimensión, son atendidos por las fuerzas de la luz de una manera especial. Sus almas se dirigen a un lugar especial, a una especie de prototipo de la nueva tierra que muchos llaman Maldena, y allí continúan su trabajo espiritual, esta vez sin cuerpo. Como se encuentran en el espacio de la quinta dimensión, tienen la oportunidad de experimentar a todo lo que será típico de quienes la visitarán con un cuerpo físico, por lo que, hasta cierto punto, podemos llamarlos pioneros. Esto es especialmente cierto para aquellos que han dejado el nivel físico, siendo conscientes de la transición a la nueva tierra, en la que vivirán los mejores representantes de la humanidad, y en este ahora, son muchas las criaturas de luz que han asumido la misión de ayudar a estas almas. No solo los ayudan a acostumbrarse a las nuevas condiciones de vida, sino que también, a las almas más valientes les ofrecen encarnar de nuevo en el planeta, para que alienten y aceleren el proceso de organización de la nueva sociedad en la nueva Tierra. Estas almas llegarán a la Tierra con su memoria preservada, ya que, hasta el momento de su nacimiento, las vibraciones de la Tierra y las de muchas personas, llegarán a la frecuencia cercana a la de la quinta dimensión, que es exactamente de donde vendrán esta vez. Entonces, ¿cómo ayudan las fuerzas de la luz a las almas que llegan a Maldena? En primer lugar, lo hacen con la intensificación de su progresión espiritual, ya que para hacer esto hay todas las facilidades necesarias. Mientras que en la vida dual es extremadamente difícil mantener todo el tiempo altas las vibraciones, en Maldena, en el mundo unipolar, el alma está casi en una condición ideal. El alma no solo puede dominar más rápidamente las lecciones aprendidas en la vida anterior, sino que también puede vislumbrar el futuro, las cosas que deberá enfrentar en su próxima encarnación. Las fuerzas de la luz la ayudan con esto, porque tienen la capacidad de proyectar las líneas de tiempo del destino de las almas desencarnadas, y les muestran a todos los desarrollos posibles. Como resultado, un alma elige su propia vida futura por sí misma. Puede optar por quedarse en Maldena brindando apoyo energético a las personas, o puede regresar a la Tierra una vez más, para ayudar a todas las almas que han elegido la ascensión con su planeta y se encuentren en una encrucijada. Queridos míos, como pueden ver, todo ha tomado un curso inesperado, e incluso las almas humanas incorpóreas están tomando parte activa en el proceso crucial de la transición de la Tierra a otra dimensión. Esto está sucediendo con las fuerzas de la luz que están directamente involucradas en este proceso y no dejan a ningún alma desencarnada sin su protección y preocupación. Parte 120. Guardianes y ayudantes más cercanos. En este momento, les contaré sobre otro tipo de criaturas de luz que están más activamente involucradas en la transición de la Tierra a la quinta dimensión, y en la ayuda a la humanidad. Estás acostumbrado a llamarlos ángeles de la guarda, pero en realidad, su influencia en tu vida es mucho más amplia, podríamos decir que es mucho más considerable. Con esto quiero decir que su esfera de influencia no se limita solo a proteger su espacio energético personal, sino que abarca un espacio de su alrededor, de un volumen mucho mayor, e incluye a su hogar, familia, automóvil, oficina, resumiendo, a todo con lo que tienes una relación directa. A lo largo de tu encarnación en un cuerpo físico, toman parte activa en tu vida, te atienden de manera dedicada y leal, tratando de protegerte de cualquier peligro que te amenace. Por todos los medios a su alcance, tratan de orientar tus pensamientos y emociones en la dirección que les será más beneficiosa a tu alma. Te dan pistas y consejos a lo largo de tu vida, en otras palabras, son tus amigos y ayudantes que viven en el nivel sutil de mayor confianza, y están conectados contigo a través de invisibles canales de energía. Como podrás percibir, el principio de su interacción con ustedes es a través de vínculos energéticos, que es el mismo que utilizan los seres astrales. Pero en términos de la energía, lo que transmiten es muy diferente. Mientras los seres astrales hacen todo lo posible para traerte de regreso a la Tierra 3D, tus ángeles guardianes hacen todo lo posible para ennoblecerte.
Mientras que el mundo astral influye en tu ego, el mundo de los ángeles de la guarda influye en tu alma. De esta manera es que se mantiene una especie de equilibrio entre los aspectos materiales y espirituales de la vida humana. Gracias a esto, también se manifiesta el cielo en la tierra en la vida humana, de la dualidad global de la tercera dimensión, donde cualquier distorsión de este o aquel tipo puede resultar muy dolorosa para alguien. Por ejemplo, al estar completamente inmerso en el mundo material y aislado de Dios, corren el riesgo de ser completamente absorbidos por el mundo astral. Cuando experimentan una completa alienación con el mundo material, sin tener una inmersión en el mundo espiritual, evitan que el alma aprenda las lecciones planeadas por ella antes de la encarnación. Por esto es que, a veces, los ángeles de la guarda interactúan con los seres del astral superior, cuando perciben que estos últimos están tratando de desviar a una persona de su camino, con el fin de delimitar su autoridad, mediante el desarrollo de un programa de acciones comunes. Tales compromisos permiten una mejor integración del alma en el mundo material de la tercera dimensión, permiten que se mantenga la armonía y, al mismo tiempo, posibilitan que se sientan protegidos y cómodos. Queridos míos, como podrás ver, incluso mientras están encarnados, ni siquiera por un momento, su ser personal pierde la conexión con el mundo sutil, sin embargo, no son muchos los que lo saben. A cada minuto eres observado de cerca por criaturas del nivel sutil, los pensamientos y emociones que generas en todo momento, determinan el tipo de seres que atraes a tu espacio energético. Los seres astrales refuerzan a todos tus pensamientos y emociones negativos, mientras que los ángeles guardianes te ayudan a elevarte cada vez que muestras tu esencia divina, en tus emisiones al mundo de amor y gratitud. Siempre tengan en cuenta esto, porque toda su vida futura depende de ello. Y te bendigo por ello. Hoy nos detendremos aquí, te amo sin fin, soy tu Padre Absoluto el que te ha hablado, a través de Marta. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita.